una piedra y es uno de los huesos más densos del cuerpo humano. Están en el cráneo, en el área temporal. Wow, amados, a dos adultos, ¿no? Pero aún así nosotras en nuestra mente inocente pensábamos que podíamos lograr algo tirando una de cada lado. Y en un momento mi papá, que no me corresponden, lo rompo, lo anulo, lo cancelo y lo dejo sin poder en el nombre de Jesús. Me desato en este momento, desato a mi familia de estos sellos diabólicos. Bendiciones, amados, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos para la segunda parte de este tema tan interesante acerca de los dientes, de estas puertas en nuestra boca que son mucho más que eso, ¿no? Son filtros en nuestra vida y reflejan muchas cosas. Ayer hablábamos de las carencias, ¿no? De aquello que se refleja en nuestros dientes, en nuestra boca. Pero también Dios me mostraba algo acerca de lo natural y de lo cotidiano y lo físico. Vamos a ir a un pasaje en la Biblia donde se relata una historia que el Señor me la daba como ejemplo. Y ahora les voy a explicar por qué. Quiero que vayamos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14. Allí donde está Jonatán, de pronto él dice, yo voy a ir, me voy a enfrentar a todo este pueblo que ha venido contra nosotros, y le dice a su paje de armas, es decir, al ayudante, podríamos decir, al que estaba con él, vamos a ir a enfrentarlos nosotros. Dice 1 Samuel 14, un día Jonatán le dijo a su paje de armas, o a su criado, podríamos decir, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, pero no le digamos nada a mi padre, vamos los dos, yo ya sé cómo vencerlos. Versículo 4, entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba al norte y el otro al sur. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás Dios haga algo por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Wow, esto está muy poderoso. Por un lado, vemos aquí un valiente como Jonatán, que de pronto dijo, estos filisteos me tienen cansado, mi padre no se decide a ir a enfrentarlos con todo el equipo que él tiene, sin embargo Dios puede vencer con un equipo grande o con un equipo reducido de 2 personas. Es eso lo que dijo parafraseando, versículo 6. Para Dios, dice, no es difícil vencerlos con muchos o con poquitos. Nosotros somos 2, era Jonatán y su ayudante. Y él le dice, vamos, yo quiero ir. Yo estoy seguro que Dios está conmigo. Quizás Dios haga algo. Lo dijo así como diciendo tal vez, pero en realidad él tenía esa seguridad porque de otro modo no se habría animado, no habría dado este paso de fe. Pero aquí hay algo interesante que Dios me mostraba, y es que hace alusión este relato a un peñasco. Unos peñascos que son formaciones rocosas por donde él tenía que pasar para el otro lado. Era un lugar difícil de pasar. Era un lugar donde él tenía de un lado, dice allí, si se fijan, versículo 4 dice, de un lado estaba un peñasco agudo, es decir, pequeño, un sitio que estaba rocoso, donde él tenía que pasar, decía, había de un lado y de otro. Yo ahora les voy a explicar por qué es esto y qué me hablaba Dios con esto.
y dice, de un lado está Bosés. Ahora vamos a ver qué significa ese nombre. Del otro lado está Sene. Ellos están formando un camino angosto, difícil, por donde él va a pasar. Pero sin embargo, él dice, vamos, yo voy a pasar por aquí, yo voy a ir y voy a enfrentarlos. Y él decide tomar ese camino. Ahora, ¿qué representa esto en el mundo espiritual? Porque no está por casualidad allí. Dios me mostraba cómo cuando hay algo de un lado y de otro está evidenciando una fuerza que está ejerciendo presión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Moisés y nombrábamos este relato de Aarón, de Ur, que levantaban sus manos? Bueno, dice la Biblia que uno se puso de un lado, el otro del otro, ¿no? Dios me mostraba que ese hecho de ponerse uno de cada lado no era solamente por los brazos, aunque por supuesto para tener sus brazos tenían que estar así, pero el hecho de ponerse uno de un lado, otro del otro, en el mundo espiritual está ejerciendo un poder, una fuerza. Dios me mostraba que la fuerza que se ejerce en el mundo espiritual, cuando hay algo de un lado y de otro, es como una fuerza de imán que crea un campo gravitacional. Hay fuerzas que se unen en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y cuando uno va a enfrentar algo, a veces esas fuerzas están a nuestros costados. Cuando a nuestros costados hay fuerzas que vienen de Dios, que son fuerzas espirituales que el Señor nos manda a modo de refuerzo, podríamos decir. Entonces, el valor, la fortaleza que adquirimos en ese momento es tan potente que nosotros pasamos por allí y logramos algo sobrenatural, como lo que aconteció en este relato de Jonatán. Espíritu Santo, ayúdame a explicar esto. Yo sé que es difícil a veces de explicarlo o entenderlo, pero yo quiero que tú en este momento te concentres en lo que estoy explicando, porque cuando tú comprendas esto vas a entender muchas cosas. Las fuerzas que estaban ejerciendo esos dos pilares, podríamos decir, esos peñascos rocosos, eran un campo electromagnético que estaban generando alrededor de él. Y si bien era difícil pasar por ahí, ese camino lo iba a conducir a la victoria, porque la historia dice que él logró vencer a esos filisteos, él con su ayudante. Pero él tenía que pasar por ese camino angostito, difícil, y él dijo, yo voy a pasar por aquí y tú me vas a ayudar, le dijo a su paje de armas. Ahora, wow, esto es muy poderoso, lo que el Señor me mostraba acerca de estos campos gravitacionales que se hacen. Por un lado, el nombre de estas columnas rocosas. Uno era Bosé, que significa brilloso y fogoso. Y el otro se llamaba Sene, que significa espinoso. ¡Wow, Dios mío! Esto es tan fuerte, Señor, ayúdame a explicarlo. Es que en realidad te vas a enfrentar a fuerzas de oposición y fuerzas de poder celestial cuando tengas que conquistar algo muy grande y muy glorioso. Estas fuerzas a veces parece que se contraponen. Por un lado había algo brilloso
y fuerte que era como un fuego, por otro lado había un camino espinoso, algo rocoso y espinoso. Y eso significan los nombres de estas dos columnas por donde él tenía que pasar, este camino. Pero por un lado era espinoso, por otro lado era fuego, era brillo, por otro lado era poder. Ahora él decide pasar por ahí porque él está por vencer a un gigante tremendo que eran estos filisteos. Cómo Dios me mostraba esto y cómo lo llevó el Padre a mostrarme algo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Sí, porque las cosas naturales de este mundo muchas veces se comparan a nuestro cuerpo. Y estas, como dice ahí, formaciones rocosas o peñascos que se menciona en la Escritura, representan nuestra cara, nuestra mandíbula, justamente los huesos que sostienen nuestros dientes, que se le dice peñascos también. Peñasco, hueso petroso del temporal, del hueso temporal del cráneo. Tiene el mismo nombre. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque es uno de los huesos más duros de nuestro cuerpo. Es duro como una roca. ¿Por dónde era que pasó Jonatán? Por estos peñascos rocosos. Eran como caminos de roca. Y esto representa también nuestra boca, nuestros dientes, en estos lados. Está ejerciendo una fuerza gravitacional. Recuerden que esta boca es un portal, que hablábamos ayer. Nuestra boca es un portal, los dientes son filtros. Nosotros estamos soltando palabra y esas palabras, como decíamos en la enseñanza anterior, son las que van a abrirnos el camino. De hecho, si volvemos a la historia de Jonatán, él dijo, vamos, Dios va a estar con nosotros, Él puede hacerlo con poquitos o con muchos. ¿Qué estaba haciendo Jonatán diciendo eso? Estaba expresando con su boca lo que estaba por acontecer y dando palabras de fe. Él está soltando palabras que le están abriendo camino. Nuestra boca es ese portal por donde salen las palabras que abren camino. Pero ¿qué pasa? Hablábamos ayer de nuestra boca, nuestros labios, de nuestros dientes, que son los filtros, y decíamos, aquel que no tiene dientes no puede expresar estas palabras, por eso los dientes son importantísimos, ¿verdad? Ahora los dientes son muy atacados, hablábamos ayer de las carencias. Nuestra boca forma un campo también gravitacional, hay de un lado, hay del otro lado, una fuerza que es una fuerza como una roca que está en ese hueso temporal, donde nuestra boca nos está guiando a las palabras, nuestros dientes están favoreciendo esa expresión que tenemos que soltar. Y así como Jonatán pasó por ese camino rumbo a conquistar las puertas de sus enemigos, nosotros también, llevándolo a nuestro cuerpo este ejemplo, el camino es nuestra voz, nuestra boca, porque en la boca está el poder de la vida y la muerte, dice la Biblia. Nuestra boca es un portal, por eso Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, lo que sale por la boca, es decir, por la boca hay un tráfico de palabras.
Nuestra boca tiene que expresar aquello que va a hacerse realidad. Es por eso que nuestros dientes están tan atacados por las tinieblas. Nuestros dientes expresan carencias. Esa parte de nuestra boca es la que se ve afectada, es la parte más firme como una roca, por eso esos huesos dice que son los más duros de nuestro cuerpo, porque esos son los huesos que sostienen, son fundamentos, sostienen nuestra estructura espiritual, nuestro ser espiritual, porque de nuestras palabras depende todo. Nuestras palabras son las que determinan si estamos bajo maldición o bendición. Son las que van determinando lo que está pasando en nuestra vida. Todo lo que hablamos, como siempre decimos, nuestras palabras son las responsables de lo que vivimos. Petroso proviene de la palabra latina petrosus, que significa duro como una piedra, y es uno de los huesos más densos del cuerpo humano. Están en el cráneo, en el área temporal. Wow, amados, todo esto Dios me mostraba. Por un lado, para mostrarme la carencia de nuestra vida reflejada en los dientes. Por otro lado, para mostrarme las fuerzas de oposición. Y por otro lado, para mostrarme las fuerzas de un campo gravitacional que se produce cuando hay de cada lado, cuando hay dos fuerzas que están ayudándote de un lado y del otro, para crear algo. Saben, hablando de carencias y de emociones en nuestra vida, Dios me mostraba en este estudio, analizando estas cosas, Dios me mostraba vivencias mías. Y me mostraba un recuerdo que quedó grabado en mí de mi niñez. Pero yo era muy pequeña, tendría unos 2 años o 3 años. Y yo no tengo recuerdos, la verdad, casi no tengo recuerdos de mi infancia, mucho menos de esa edad, de 2 años o 3. No recuerdo nada. Pero ese recuerdo me quedó grabado, eso es lo único que yo recuerdo. Hay algo que quedó grabado en mí, y es cuando mi papá, bueno, yo les he contado que mi papá tenía, el problema de él que tenía era que la violencia, ¿no? La agresión. Él venía de familias italianos, de Calabria, calabreses, un carácter fuerte. Entonces, la debilidad de él era esa, era no poder controlar su carácter, ¿no? Tenía la violencia en sus miembros, en sus manos. Después de eso, era solo eso, porque en realidad él no tenía vicios, no tenía malas costumbres, era una persona incluso fiel a mi mamá, es decir, él no era un hombre mujeriego, no era ni borracho, no tenía ningún vicio, es decir, el único problema que tenía era ese. Recuerdo que cuando yo era chica, tenía unos 2 años más o menos, mi papá empezó a gritarle a mi mamá y empezó a apretar su cuello para asfixiarla. Y mientras su cara se transformaba como una cara diabólica y él apretaba su cuello, recuerden que una persona que está bajo este espíritu de ira, de violencia, ese mismo espíritu inmundo que lo posee, ¿no? Entonces yo recuerdo que hicimos un campo gravitacional con mi hermana, que era chiquita como yo, ¿no? 2 años de diferencia.
y éramos 2 pulguitas chiquitas de 2 años, 4 años. Y nos pusimos una de cada lado. Entonces ella tiraba de un lado y yo tiraba del otro. Tratábamos de separarlos, ¿no? Obviamente no lo lográbamos, porque una criaturita de 2 años, ¿qué fuerza puede tener para separar a 2 adultos, ¿no? Pero aún así nosotras en nuestra mente inocente pensábamos que podíamos lograr algo tirando una de cada lado. Y en un momento mi papá, yo no sé si ese campo gravitacional que hicimos, esa fuerza que tuvimos, logró algo en el mundo espiritual, pero en un momento entonces mi papá soltó y recuerdo que él agarró y salió corriendo y se fue de la casa. Pero eso es algo que a mí me quedó grabado, que incluso me traumó muchísimo tiempo, porque imagínense a esa corta edad vivir algo así, y es algo que me quedó muy, muy grabado en mi mente. Pero Dios me ministraba y me hablaba acerca de eso también, y me mostraba cómo eso fue generando un campo gravitacional por estar una de cada lado y que algo sucedió en el mundo espiritual. También Dios me mostró que en ese momento Él estaba allí, que Él estaba obrando, que Él no me dejó sola, ni a mi mamá tampoco. Pero más allá de todo esto del sanar estas cosas, el Señor me mostraba cómo también esto fue generando carencias en el alma, traumas que se vieron reflejados en el cuerpo también, en la salud de cada uno de nosotros. Y mis amados, ¿a qué voy con todo esto? Que necesitamos liberarnos de traumas que también se ven reflejados en nuestra salud, en nuestros dientes, carencias que hay en nuestra vida, que están reflejadas en nuestra boca, en nuestros dientes, que marcaron una huella en nosotros, dejaron una huella. Y además necesitamos liberarnos de esas prisiones. Mis amados, vamos a orar. Ahora sí, vamos a ser libres de todo esto. Espíritu Santo, sopla los 4 vientos con poder, con fuego sobre nuestras vidas. Dirígenos, Espíritu Santo, en esta oración. Y Padre, hoy vengo ante tu presencia, dile en voz alta, pido permiso para entrar a la corte celestial. Y delante de la corte, Señor, te pido perdón por mis faltas. Pido perdón, Señor, si no he buscado tu presencia para llenar cada vacío de mi alma. Gracias te doy por tu amor, Señor. Gracias te doy por haberme rescatado, salvado. Gracias porque tú me llamaste aún antes que naciera. Gracias por cuidar de mí, Señor. Hoy pido perdón por mí, por mis antepasados, si ellos no pudieron traerte a sus vidas, porque tal vez confundían las cosas, tal vez te buscaban, pero también buscaban los ídolos, también recurrían a otras cosas, Señor. Pido perdón por la idolatría. Pido perdón por las herencias de brujería, hechicería, ocultismo. Hoy renuncio a todas esas herencias en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, dile en voz alta. Si no hemos sabido confiar en ti, si no hemos buscado el verdadero amor en ti, si tal vez lo buscamos en personas, en viajes, en lugares, en dinero, en reputación, en cosas materiales, si buscamos llenar este vacío con un montón de cosas que no son de ti, Señor, que nada llenan, porque solo tú puedes llenar nuestro vacío, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra necesidad de amor. Perdón, Señor. Perdón por mí, perdón por mis padres, abuelos, bisabuelos. Hoy renuncio al desamor, al abandono, al rechazo, al dolor de la soledad. Renuncio a la melancolía, a la nostalgia, espíritus que quisieron apoderarse de mí para anclarme al pasado y los recuerdos dolorosos. Renuncio en el nombre de Jesús, los echo fuera de mi vida ahora. Dile en voz alta, renuncio
a toda herencia de rechazo, de abandono, de depresión, de soledad, a toda herencia de desamor, renuncio en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te pido que tú me hagas libre de estas malas herencias. Me hagas libre, Señor, de toda carencia. Dejo a los pies de la cruz de Cristo cada iniquidad, cada pecado. En mi generación y en mi vida, lo dejo a los pies de la cruz. Renuncio a estas iniquidades. Y hoy recibo de Jesucristo la redención, la liberación para mi vida, para mi familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Te pido que tus ángeles me escolten y acompañen a deshacer las obras de las tinieblas. Gracias, Señor. Nos ungimos con la sangre de Cristo y vamos ahora en compañía de los ángeles a romper y deshacer los decretos que están en nuestra contra, las sentencias que fueron soltadas a causa de errores de antepasados, a causa de apegos enfermizos, a causa de traumas del pasado. Hoy rompemos los decretos contrarios. En el nombre de Jesús ahora salgo de esa prisión de trauma. Dilo en voz alta. Salgo de la prisión de abandono, salgo de la prisión de rechazo, salgo del trauma, salgo de la prisión de desamor. En el nombre de Jesús, renuncio a sentirme miserable. Renuncio a la autoconmiseración, autocompasión que me ha mantenido en prisiones de abandono y de soledad. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Ahora salgo de esa prisión, saco a mis familiares también de esa prisión. Los libero en este momento en el nombre de Jesús. Ahora rompo los decretos que pesan en mi contra, todo decreto que firmó el infierno, usando mi nombre y apellido, usando mi imagen, todo decreto que el enemigo puso sobre mí y todo sello que el enemigo puso sobre mí para atarme a destinos que no me corresponden, lo rompo, lo anulo, lo cancelo y lo dejo sin poder en el nombre de Jesús. Me desato en este momento, desato a mi familia de estos sellos diabólicos, de estas ataduras, de estas cadenas, de estas malas herencias. Hoy los desato en el nombre de Jesús. Echo fuera ahora todo espíritu de carencia en mi vida y de vacío en el nombre de Jesús. Respira profundo, suelta el aire de a poco. Desde mi lugar celestial ato la venganza en el nombre de Jesús y ordeno se vaya fuera ahora. Desde mi lugar celestial, ato ese espíritu de retaliación, de ataque y contraataque las tinieblas y lo someto a Cristo. Y ordeno se vaya fuera ahora, abandone tu vida, abandone nuestra vida, todo espíritu asignado por el infierno a hacer cumplir pactos, maldiciones y sentencias. Sale en este momento en el nombre de Jesús. Se va por bostezo, por eructo, por tos, por estornudo, por saliva. Se va fuera todo espíritu de rechazo. Se va fuera el espíritu de desamor. Se va fuera el espíritu de soledad ahora. En el nombre de Jesús, tose, saca la saliva. Se va fuera ese espíritu de autoconmiseración. Se va fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de melancolía, espíritu de nostalgia que te quiere atar al pasado, sale en el nombre de Jesús ahora. Sale por bostezo, por eructo, por tos, por estornudo, se va por la saliva. Ordeno salga fuera ahora en el nombre de Jesús. Respira hondo, suelta el aire de a poco. Tose, saca la saliva. Hay gente que está con síntomas de liberación, Dios me muestra. Personas que han padecido este abandono, esta soledad, este rechazo toda su vida. Hoy el Señor te hace libre. Eres libre ahora, respira hondo, sal de esa prisión, di renuncio a esas malas herencias. En el nombre de Jesús ahora me desato. En el nombre de Jesús ahora salgo de la prisión de desamor, salgo de la prisión de carencia, de vacío, de abandono. En el nombre de Jesús. Sigue respirando hondo. Dios me muestra personas que están saliendo de esas prisiones.
El Señor te está liberando ahora. Sigue respirando profundo, soltando el aire de a poco. Mientras tú respiras hondo, yo declaro que eres liberado de esa prisión. Declaro que todo trauma es sanado por el poder de Jesucristo. Y declaro sanidad en tu boca y en tus dientes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue respirando hondo. Los ángeles de liberación están activados en el nombre de Jesús para hacer su obra completa de liberación y sanidad en cada uno de mis hermanos que se están uniendo a esta oración, que están en este momento, en el momento que estén oyendo esta oración. Serán liberados y ministrados por los ángeles de Dios para ser libres por completo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. El Señor hará su obra completa en ustedes. Gracias por estar allí. Compartan, por favor, estos videos con aquellas personas que necesitan liberación. Escríbanme al WhatsApp que está ahí fijo si quieren apoyar este ministerio con su semilla de fe. Escriban al mail maleadonai@gmail.com y cuéntenme sus testimonios de liberación. Les mando un abrazo enorme, mis amados. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas bendiciones.